perspectiva de qué es la comunicación política. Entonces, el objetivo del día de hoy es poder revisar algunas o algunos enfoques teóricos básicos sobre precisamente cómo se ha interpretado, cómo se ha leído, cómo se ha analizado desde distintas corrientes teóricas los fenómenos de comunicación política. Entonces, ese es el objetivo del día de hoy. Recuerden que en nuestra clase pasada lo que hicimos fue hacer una sesión bisagra, ¿listo? Una sesión que nos permitiera identificar los elementos que veníamos desarrollando para unirlo con los aspectos eh, que queremos desarrollar en nuestra segunda sección de este curso. Entonces, hace 8 días trabajábamos alrededor de los elementos principales de la comunicación política en América Latina y eso nos permitía introducirnos a un esquema básico de análisis. Ese esquema básico de análisis, entonces, lo que hacía era presentarnos un modelo, un esquema clásico de comunicación política basado en la noción de emisor, receptor, mensaje y canal. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer el día de hoy es transitar hacia otro tipo de esquemas analíticos con el ánimo de que ustedes puedan acercarse a los mismos, que los conozcan, que los manejen, que se apropien y que puedan, cuando en algún momento les toque hacer algún tipo de trabajo alrededor de alguna campaña política o necesiten hacer la cobertura de algún fenómeno político, ustedes tengan las herramientas suficientes para discernir cuál es el lugar analítico, teórico que mejor les casa para poder interpretar aquello que se denomina política y específicamente que se denomina comunicación política. Entonces, ese es el objetivo de hoy, poder seguir transitando sobre las teorías, navegar en ellas, identificarlas, comprenderlas, ¿vale? Ese es el objetivo de nuestra sesión del día de hoy. Quiero que pensemos en una pregunta en específico. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Mucho les recomiendo que siempre que yo haga la formulación de una pregunta la tengan en cuenta, porque seguramente cuando les vayan a hacer a ustedes estos exámenes generales de conocimientos en donde les preguntan sobre diversas materias, van a partir de las preguntas que se plantean en clase, ¿va? Porque a nosotros nos corresponde hacer algunos reactivos y por eso yo siempre les he insistido, tengan en cuenta las preguntas que estamos trabajando y no quiero que los tomen por sorpresa cuando les estén realizando alguna pregunta y no tengan ni idea de qué les están hablando, ¿va? Entonces, por favor, tengan en cuenta cuando yo formulo acá una pregunta, compréndanla, ténganla en cuenta. Si no les queda claro, por favor, pregúntenme si eso está quedando suficientemente claro. Entonces, la pregunta del día de hoy es: ¿cuáles son los principales abordajes teóricos sobre la comunicación política? Esa es la pregunta central que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. ¿Cuáles son los abordajes teóricos? ¿Cuáles son las principales teorías que se han desarrollado sobre la comunicación política? Y una segunda pregunta relacionada con esta pregunta macro, con esta pregunta general, es: ¿cómo se ha leído el impacto, listo, de los medios de comunicación sobre la comunicación política? Son dos preguntas básicas sobre las cuales quiero que reflexionemos y que recapacitemos el día de hoy, ¿vale? Entonces, sobre este tema vamos a girar, sobre este tema vamos a ir reflexionando y vamos a ir discutiendo. Entonces, objetivo: seguirnos adentrando en las teorías de la comunicación política y dos preguntas sencillas. ¿Qué teorías se han construido y cómo han leído el impacto? ¿Va? Ese es el objetivo de nuestra sesión del día de hoy. Para el día de hoy tenía planeado hacer un pequeño taller. Este taller lo vamos a dejar para dentro de 8 días porque hubo algunas confusiones sobre las lecturas que había que leer para el día de hoy. Yo cometí un error en donde no les especifiqué que las lecturas que debían realizar era la lectura de la página 10 en adelante, ¿cierto? La semana pasada vimos la lectura de
ya se me fue el nombre, ayúdenmelo a recordar, Echeverría. De Restrepo Chavarría. Entonces vimos la lectura de Restrepo Chavarría, la lectura que había que hacer era de la página 10 en adelante, entonces vamos a postergar este taller para la próxima sesión. Entonces hoy fundamentalmente lo que vamos a hacer es una clase magistral en la que quiero que ustedes me ayuden, participemos y que sea súper activa y que esté muy dinámica, listo, y dentro de 8 días hacemos el taller para poder trabajar los aspectos que quería desarrollar para el día de hoy. Entonces, sean bienvenidos a esta clase y bueno, espero que nos vaya hoy en general muy bien. Antes de seguir adelante, les comento, vamos a desarrollar una buena parte de de la clase del día de hoy sobre estas teorías. Primero vamos a hacer un recorderis, vamos a recordar algunos aspectos que vimos en nuestra clase pasada, vamos a seguir desarrollando los elementos teóricos que ya les mencioné y al final de la clase vamos a sacar unos 10 o 15 minutitos para hablar algunas cosas básicas sobre el trabajo final, porque veo que todavía hay muchas dudas, ¿sí? Veo que hay algunos, a pesar de que creí que la rúbrica estaba más o menos clara, que las explicaciones habían estado claras, veo que todavía hay preguntas y hay dudas sobre el trabajo final. Entonces vamos a sacarle un tiempito para explicarles algunas cosas que me parece que son importantes que ustedes tengan en cuenta a la hora de poder analizar y de poder desarrollar su trabajo final, porque todavía quedan algunas dudas. Entonces, esa es la forma como vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, vamos con lo primero. Quiero que me recuerden, quiero que me digan qué aspectos vimos sobre la comunicación política en América Latina. ¿Cómo lo analizaba el autor, cómo se introducía el autor en el análisis de la comunicación política? ¿Listo? Ese es el objetivo del día de hoy. Entonces, quiero que me ayuden, quiero que me digan qué elementos rescatamos hace 8 días. Entonces, vamos aquí con alguien de la lista, vamos con Yasmín. Yasmín, ¿estás ahí? Yasmín. Ya te doy la palabra, Carlos. Dame un segundo, que quiero escuchar a Yasmín. Una cuestión que me he venido fijando y sobre la cual me he venido dando cuenta que está sucediendo y que está pasando, y voy a hacer un paréntesis acá. Si ustedes se van a unir a la clase, solo para poner presencia de que están acá, eh, los primeros que se hacen daño son ustedes, ¿sí? O sea, ya te doy la palabra, Cassandra. Los únicos que se hacen daño son ustedes, ¿sí? O sea, si ustedes están en sus otras actividades, si están en el trabajo y pueden poner cuidado maravilloso, si están haciendo algún trámite y se pueden unir a la clase, maravilloso. Pero si ustedes lo que están haciendo es unirse a esta clase y estar viendo películas o viendo novelas o divirtiéndose, el problema es de ustedes, ¿sí? O sea, el problema no es mío. Ustedes son estudiantes universitarios, ¿ok? Y ya son conscientes de lo que están haciendo. Esto no es una clase no estamos más en la prepa, no estamos más en primaria, no estamos más en secundaria, ¿ok? Yo quiero que eso quede muy claro. Si se unen a la clase, aún en las diversas circunstancias en las que ustedes se encuentren, háganlo conscientemente. No simplemente entren a la clase y se dediquen a otra cosa. Los que se hacen daño son ustedes, ¿sí? Ustedes son los que dejan de aprender. Entonces, quiero hacer este paréntesis porque me he dado cuenta que varias personas simplemente entran y ya, o sea, como para decir ahí estoy y no estoy en la clase. Los que se hacen daño son ustedes, chicos y chicas. Ustedes son los que van a dejar de formarse.
¿va? Entonces, esto es para que sean muy conscientes de lo que están haciendo y de qué están haciendo y de cómo lo están haciendo. Ustedes ya son adultos y adultas y ustedes son maduros y responsables en este instante de su vida, ¿ok? ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Claras? Vale. Entonces, cerramos el paréntesis. Vamos con Arlet. Arlet, ¿qué discutíamos la semana pasada sobre el papel o el lugar de la comunicación política en América Latina? Bueno, la semana pasada hablamos sobre que el autor se refería específicamente al problema del analfabetismo en América Latina y cómo Ujú, exactamente. ¿Y qué más? Y una preguntita, esto Arlet. Cuéntame, ¿qué vas a decir? Creo que más bien está fallando su audio, porque ella como que sí quiere hablar, pero se corta. Ujú. Ok, Arlet, vamos a intenta por favor mejorar tu audio. En un segundito te doy la palabra, Carlos, que estabas pidiendo la palabra desde hace un ratito, pero ya volvemos contigo. Eh, Vamos aquí con Luis Raúl. Hola, profe, ¿cómo está? Hola Luis Raúl. ¿De Sí, qué bueno, hablábamos la semana pasada? pues, ¿cómo se me fue la vida? Permítame. Del, así que del problema que falta. Permítame. Permítame, déjeme conecto a mi computadora y ahorita participo. Bueno, Luis Raúl. Estoy Carlos, en tienes la mi palabra. teléfono. Dale. Luis Raúl, tienes la palabra. Perdón, Carlos, tienes la palabra y luego va Cassandra. Hola profesor, buenas tardes. Primero que nada, qué bonito cabello. Mi sueño es tenerlo igual de largo. Me gustaría darle la palabra a Cassandra porque yo me puedo seguir de largo, así que me gustaría dársela a ella, si no es ningún inconveniente, profesor. No, no hay ningún problema. Muchas gracias, Carlos. Cassandra. Ay, Carla. De nada, de nada. Pásame. No, como tal, hablamos sobre, bueno, leímos dos lecturas y, bueno, en mi lectura de Siria hablamos sobre lo que era el analfabetismo y la autocensura. Si bien que decíamos que la comunicación política o los políticos de ese tiempo, para poder no tener para poder tener el alcance con la sociedad, se utilizaba lo que era la televisión y la radio debido al analfabetismo que tiene la sociedad al no saber leer. Súper, Cassandra, muchísimas gracias. Carlos. Exacto. También es importante recalcar cómo es que el autor parte del modelo de comunicación básica, modelo comunicativo básico, que es emisor, mensaje y receptor. El emisor es el político, ¿no? El mensaje puede ser de dónde va, que son los medios de comunicación, e incluso el mismo mensaje que está siendo autocensurado, distorsionado, y bueno, el receptor pues somos nosotros, la ciudadanía. Hay varias cuestiones que vimos acerca de la primera lectura, es el alfabetismo, donde tenemos esta barrera lingüística y falta de conocimiento, también la alteración de los mensajes, en donde hay un enfoque económico, donde se centra más en la publicidad. Todo esto distorsiona la, la, la El realidad o el monopolio, impacto amigo, el monopolio. del monopolio. Todo esto distorsiona el objetivo principal, que es, bueno, dar un mensaje político, como lo hemos estado viendo, ¿no? Que en donde se refiere a, bueno, una esfera pública y al momento de irse a la publicidad puede partir a lo privado. También la autocensura, que es algo muy importante, en donde el poder, los medios de comunicación se autocensuran para no hablar mal sobre, como lo dijimos en esa clase, sobre su papi, que es el gobierno, ¿no? Hicimos como una pirámide donde ya vimos convencer la cuestión, la identidad, la persuasión, y también lo complementamos el propósito del discurso, el contenido que tiene que ver con convencer, a quiénes va el mensaje, la cuestión. Entonces, esos factores fueron unos de los muchos que vimos en la clase pasada, profesor. Súper, Carlos. Muchísimas gracias igualmente a Cassandra por la síntesis. A ver,
Recuerden ustedes que yo les decía en nuestra sesión pasada que para leer la comunicación política es muy importante tener un marco de referencia, ¿sí? Les he insistido hasta el cansancio que para leer la comunicación política hay que ponerse unos lentes, ¿va? Hay que ponerse como decimos en mi tierra, unas gafas, hay que ponerse unos, si ustedes quieren, unos binoculares, hay que ponerse algo para leer e interpretar la comunicación política. Yo me puedo poner los lentes de las teorías clásicas de la comunicación, ¿sí? Mis lentes pueden ser esos lentes clásicos. Yo puedo utilizar un modelo más de tipo procesual, es decir, más de proceso, que es un poco lo que les intentaba explicar con esta pirámide para analizar la comunicación política, pero puedo utilizar otro tipo de lentes. Hoy vamos a ver algunos de esos lentes. Por ejemplo, podemos analizar la comunicación política desde la perspectiva de la teoría de la propaganda. Entonces me pongo los lentes de la teoría de la propaganda, puedo ponerme los lentes de la escuela de Michigan y un poco ahí toda la cuestión de la elección racional, o puedo ponerme los lentes de los efectos mínimos, ¿va? Entonces, yo puedo utilizar diferentes lentes. Lo importante siempre es utilizar un lente, utilizar un punto de partida, utilizar una perspectiva para analizar la comunicación política y poderla leer. Como cualquier teoría, las teorías en sí mismas no son buenas ni malas, son teorías. Algunas tienen más alcance que otras, algunas podrán ser más efectivas que otras, pero en sí mismas las teorías no son buenas ni malas. Tienen unos fundamentos, tienen unos preceptos, tienen unos elementos, unos enfoques, tienen unas herramientas metodológicas. Entonces, cada teoría tiene aspectos en fortaleza y aspectos en debilidad. La utilización de cada uno de ellos en buena medida dependerá del tipo de objeto que yo esté analizando. ¿Listo? Entonces, ese es un primer punto y un punto de entrada que es importante tener siempre en cuenta a la hora de analizar la comunicación política. Como bien señalaban Carlos y Cassandra, la semana pasada vimos dos aspectos, dos elementos. Uno, esta teoría, esta pirámide, perdón, en donde yo les decía que había una correlación entre los elementos de orden teórico, de qué es la comunicación política, y unos elementos más de orden, si se quiere, metodológico, en donde yo a cada uno de los elementos de orden teórico le podía ir acomodando algunos elementos de orden metodológico. Entonces, por ejemplo, si yo me preguntaba por la persuasión, me pregunto, o si yo iba a analizar un elemento de la comunicación política, tengo que necesariamente preguntarme por cuál es el propósito de ese discurso. Si me pregunto sobre la base de la pirámide, ¿de qué estoy hablando? En la base de la pirámide, que es el tema de convencer, pues yo necesariamente en el terreno metodológico voy a tener que preguntarme sobre los contenidos y no me voy a devolver, solamente estoy recordando, es una pirámide y esa pirámide se armaba preguntando por cuál es el contexto de la comunicación política, en dónde, cuándo se está desarrollando la misma. Pero veíamos un segundo esquema, y este segundo esquema partía de un modelo clásico de la comunicación política, en donde me decía, como bien señalaban Carlos y Cassandra, hay un emisor, hay un receptor, lo que une a emisor y receptor es el canal, ¿cierto? Y a través de ese canal va viajando un mensaje. Sí, ese es un modelo clásico que lo aplicó el autor, le pareció un modelo idóneo, adecuado para lo que quería explicar y lo utilizó. Se puso los lentes básicos de las teorías de la comunicación, los lentes de la teoría clásica de la comunicación. ¿Listo? Se los puso y analizó la realidad de la comunicación política. Entonces, recuerden ustedes que el elemento fundamental del emisor era señalar que el emisor estaba fundamentalmente controlado y monopolizado por el poder económico y por el poder político. ¿Sí?
Ese fue un punto, un elemento ahí sustancial, sustantivo de las conclusiones a las que llegaba nuestro autor. Y decía, además de ese aspecto, que había un receptor. ¿M? Y nuestro receptor, en este caso la población latinoamericana en términos generales en los años o para los años 60, nos señalaba que tenía dos elementos, dos cualidades básicas, nuestro receptor. Y nuestro receptor entonces estaba marcado por el analfabetismo en los años, hasta los años 60, mostraba unos datos, mostraba unas cifras, pero además nos decía, nuestros receptores en los años 60 adolecían de derechos. ¿Sí? Había un marco restringido para el ejercicio de los derechos políticos y sociales. Entonces nos decía, a un emisor monopolizador le correspondía un receptor analfabeta y con derechos políticos reducidos. ¿Sí? Luego nos decía, el canal que unía a estos dos elementos de la comunicación estaba caracterizado fundamentalmente por ser un medio hablado, que en este caso era la radio, y posteriormente en alguna medida la televisión, pero la prensa estaba como en un segundo o en un tercer plano, es decir, el medio, el canal por excelencia era la radio, la televisión y en un tercer, cuarto plano la prensa. ¿Por qué? Porque si yo tengo un receptor que no sabe leer, ¿para qué utilizo la prensa para difundir un mensaje? ¿Va? Lo que esto traía como resultado, decíamos en nuestra clase anterior, era que radio, prensa y televisión estaban limitados, ¿no? Limitados en la forma como producían su mensaje, limitados en la manera como elaboraban y como difundían su mensaje. Y el mensaje, decíamos que en alguna buena medida, cuando el mensaje era indirecto, iba a estar marcado por la autocensura y la limitación y la tergiversación de ese mensaje. Entonces, fíjense ustedes que nuestro autor utilizó unos lentes, ¿verdad? Se los puso y nos produjo una teoría. La segunda lectura, la de Weisbord, que hoy la vamos a ir avanzando, nos produjo o nos trajo otro elemento analítico. Entonces, yo aquí les pregunto a los compañeros que empezaban a partir de la letra M, vamos con Javier. Sí, Javi, cuéntanos. Weisbord, ¿a qué se refería sobre el fenómeno de comunicación política en América Latina? Primero, ayúdanos a identificar, Javi, qué lentes identificas tú que se pone este autor para analizar la comunicación política en América Latina? Pues obviamente el contexto social de qué venía la historia de América Latina, en qué tipo de gobiernos se daba. Por ejemplo, él hacía hincapié a una comunicación populista, bueno, un método de gobierno populista donde el votante, o bueno, en este caso el que se postulaba, tenía más identificación con los votantes. En este caso nos puso, bueno, recuerdo que nos puso el video de, ¿cómo se llamaba este brother? Bueno, no recuerdo, que era un político que decía que tanto las clases bajas como las clases altas merecían tener una educación pública y barata, en las que justamente se daba más que las personas que estaban en dicha institución del Estado eran como servidores, ¿qué eran? Estatales, bueno, eran de las clases altas. Y en cambio las personas que no las contaban estaban laborando en en las plantas agrarias. Perdón, ya, hasta ahí entonces queda. Ok, súper, Javi. Muchísimas gracias. Has hecho una buena síntesis y vamos a volver sobre estos elementos más adelante. Vamos con Carla Sofía. ¿Dónde estás, Carla? Aquí, profe. Oh, bueno, dinos, Carla. Cuéntanos. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor?
A ti te correspondía hacer la lectura de Weisbord. Entonces, lo primero que quiero que nos digas es ¿cuáles son los lentes que utiliza el autor para analizar la comunicación política en el siglo XXI, en América Latina? Va en lo que Carla reflexiona. Vamos a ver aquí a Paulina. Paulina, cuéntanos. Buenos días, profesor. Bueno, algo que me llamó la atención, bueno, ya mis compañeros recapitularon todo lo que iba a decir. Entonces, pues, lo que me llamó la atención son bueno, mencionaba en la lectura, decían los 3 temas que ocupan el núcleo de las investigaciones sobre la región, y mencionaba que de las regiones compartían pues características todos los países en América Latina, que era que todos tenían una historia política parecida, que todos hayan atravesado por autoritarismo político y también manejaban los sistemas mediáticos y, y también manejaban democracias contemporáneas y sus tendencias que tenía pues, cada región. Y también hablan de tres aspectos de la región, que es la mediatización de la política, los desafíos de la democracia mediática y los vínculos entre los medios, y también participación cívica y el conflicto político. Bueno, más o menos de lo que trató la lectura. Súper, Paulina. ¿Viste que no lo habían dicho todos tus compañeros? Sí, improvisar. Estuvo súper bien, Paulina. Carla. Ya, pues yo abordé sobre las investigaciones que se hicieron sobre en América para que ampliaran el objeto de estudio considerando las preguntas y los resultados. También habla sobre el rol de los estudios regionales que se debatían entre la política y la sociología comparativa. La premisa del análisis, una como descripción que dice que consiste en el estudio de los procesos mediáticos y políticos que ayudan a crecer y entender las contribuciones de los estudios regionales al resto del campo. También lo que vi que trataba demasiado fue sobre la mediatización de la política, que se hizo en una región dominada por los medios de entretenimiento, y establecían una distinción marcada entre los terrenos de la política y del espectáculo mediatizado, que ocupaban la mediación entre los partidos y los ciudadanos, y que el surgimiento de las campañas electorales financiadas intensamente y enfocadas en los candidatos era inseparable a la crisis de los medios tradicionales. También habla sobre que ha sido estudiada desde las fronteras entre la política y el entretenimiento, lo que ahorita dije, y es una región históricamente dominada por los medios del entretenimiento. Eso fue lo que yo abordé de la lectura. Súper, muchísimas gracias, Carla. Estuvo muy bien. Va. La conclusión, a partir de lo que nos señalaron las compañeras, es que los lentes que se pone Weisbord son dos lentes. Es como si utilizara uno en un lado y otro en el otro. ¿Va? Uno de los lentes que se pone Weisbord es el de la mediatización política, de la mediatización de la comunicación, perdón. Entonces, uno de los lentes es la mediatización. ¿Qué significa la mediatización en Weisbord? Entonces, Weisbord lo que nos va a señalar, si quieren voy a abrir acá un jam, se los voy a compartir para que lo vayamos mirando y ustedes puedan tener una abstracción de lo que vamos a ir señalando. Entonces, Weisbord utiliza su enfoque de análisis, es el análisis de la mediatización. Ese es su punto de partida, ese es uno de sus lentes. Vamos a hacerle acá una cosita aquí medio redonda para que ustedes se acuerden de esto. Entonces, uno de sus lentes
es la mediatización. ¿Qué significa el análisis desde la perspectiva o desde el concepto y la teoría de la mediatización? Pues lo que nos va a decir es que está intentando interpretar cuál es el lugar, cómo se intersectan medios de comunicación o medios masivos de comunicación y política. Sí, esa es su gran pregunta. ¿Cómo se intersectan los dos ámbitos? ¿Cómo interactúan entre ellos? Entonces, la pregunta que le surge a este autor es, ¿por qué en América Latina hay una predominancia? ¿Sí? Porque hay una predominancia de la comunicación política amarrada a los medios de comunicación. Esa es la pregunta que él se está haciendo. ¿Por qué pareciera que en América Latina el elemento central, el elemento nuclear de la comunicación política son los medios de comunicación? Para pasar a una segunda pregunta, y es por qué la comunicación política en América Latina tiende a manejarse o tiende a utilizarse a través de estos grandes medios que han controlado la política o que han controlado otras aristas de la cultura en América Latina. Weisbord se está preguntando esto porque lo que identifica es que en otros lugares del mundo, si bien es cierto los medios de comunicación juegan un papel preponderante, en muchas ocasiones es más importante la comunicación política directa, es decir, la comunicación política cara a cara, la comunicación política vis a vis, ¿sí? Si uno va a otros lados, si uno va, por ejemplo, a Europa, uno se puede dar cuenta que los medios de comunicación tienen un lugar importante, pero es aún mucho más importante en algunas circunstancias en Europa, por ejemplo, el lugar de los partidos, de la organización social, de la movilización política, del meeting, de la reunión, de las giras políticas, de los procesos sociales. Es decir, hay una lógica en Europa que es diferente. Y lo mismo acontece en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay unas lógicas diferentes para hacer campaña. Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, la campaña presidencial para los Estados Unidos el año pasado, había una importancia muy, muy, muy clave del meeting político. Sí, el meeting político en donde yo no sé si ustedes han visto las campañas políticas, esto lo vamos a ver más adelante, pero solo para introducirlo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que cuando los candidatos presidenciales estadounidenses van a hacer un meeting, suelen hacerlo con un público detrás. ¿Sí se han dado cuenta? Que utilizan un montón de personas. Trump, por ejemplo, en muchos utilizó a militares allá sentados detrás. Biden utilizaba más bien una población muy diversa, mujeres, personas afrodescendientes, en algunas ocasiones latinas. Entonces, esto tiene un papel muy importante, tiene un papel clave. El meeting en toda la campaña presidencial gringa es fundamental. Y un meeting con unas características muy específicas, ¿no? En donde lo que hace es que la convención del partido demócrata o republicano a nivel estatal juega un papel fundamental. Casi que si yo quiero ganarme los votos electorales para cada uno de los distritos, tengo que ir a tocar esas puertas porque necesito afianzar a mi electorado. Sin embargo, en América Latina funciona de otras maneras y lo que nos está diciendo Weisbord es que hay un lugar preponderante, hay un lugar nodal de los medios de comunicación en la comunicación política. ¿Listo? Entonces, él nos va a señalar o nos va a decir que hay al menos 3 elementos, 3 aspectos que son claves para analizar la comunicación política desde la perspectiva de la mediatización. El primero de ellos nos va a decir es el desarrollo de diferentes sistemas mediáticos para llegar a la población.
¿Sí? Ese es el primero y en este sentido no se aleja mucho de lo que señalaba nuestro anterior autor. Lo que nos va a decir básicamente es que en América Latina ha habido una suerte de diversificación de los medios de comunicación para llegar a la población. Fíjense ustedes que Weisbord ya no nos habla, no nos dice nada del analfabetismo. ¿Se dieron cuenta? O sea, Weisbord casi que pasa por ese punto por encima, no le interesa mucho. Y es que evidentemente en América Latina hubo un proceso de alfabetización a partir de los años 80 muy intenso. Hoy uno, por ejemplo, podría decir en México que los porcentajes de analfabetismo son relativamente reducidos. La gente más o menos sabe leer y escribir. ¿Cierto? O sea, no estamos diciendo que en México el 95% de la población pueda hacer un artículo académico, pero la gente sabe leer, ¿sí? O sea, la gente más o menos sabe leer. Mm, si ustedes, por ejemplo, le preguntan a generaciones anteriores, ustedes son relativamente jóvenes, pero si ustedes hacen una indagación básica y le preguntan a sus papás si sus abuelos saben leer y escribir, ahí el porcentaje de abuelos que saben leer y escribir es un poco más reducido, ¿sí? Hagan alguna vez el ejercicio. En muchas ocasiones los abuelos de uno o leen muy mal o escriben muy mal, pero había un proceso de alfabetización un poco más débil. Es el caso de mi abuela, se los comparto acá. Mi abuela, por ejemplo, en Colombia no sabía leer ni escribir. Ella nunca aprendió a leer ni escribir. Lo particular que recuerdo de mi abuela era que tenía una tienda y la manera de hacer cuentas, ella en su cabeza, ella vendía chelas, vendía cerveza. Entonces lo que hacía era juntar las tapitas, ¿no? Y así era como contaba y como podía hacer una cuenta. Tenía un sistema muy particular. Entonces juntaba las tapitas y después iba y contaba y le decía a sus clientes cuánto le debían, pero nunca pudo anotar, nunca pudo llevar una libreta de cuentas porque no lo sabía hacer. Y seguramente si ustedes hablan con sus abuelos, que seguramente la mayoría todavía están vivos porque ustedes son muy jóvenes, les pueden preguntar, oye abuelo, abuela, ¿cuándo aprendiste a escribir? ¿Cuándo aprendiste a leer? La gente de tu pueblo, de tu ciudad, de tu colonia, sabía leer y escribir cuando eras joven y seguramente lo que ustedes se van a encontrar es con que el porcentaje de personas que sabían leer y escribir eran pocas, pero hagan la siguiente pregunta. Abuela, abuela, tu papá y tu mamá, es decir, sus bisabuelos sabían leer y escribir y ahí se van a encontrar con que el porcentaje empieza a hacerse reducido. ¿Sí? Se empieza a hacer cada vez más pequeño. Entonces, lo que nos está diciendo Weisbord es que ese ya no es un problema. ¿Sí? El problema del analfabetismo ya no es más un lío, ya no es más un gran interrogante para la comunicación política. Entonces, lo que encuentra Weisbord, a diferencia de nuestro otro autor, es que ya no hay una primacía de la radio y de la televisión. Sí, eso es lo que nos está diciendo en América Latina. Ya no está más esa primacía de la radio y de la televisión, sino que ha habido un desarrollo, una eclosión de múltiples sistemas mediáticos para poder difundir las ideas políticas. Entonces se van a encontrar distintos medios de comunicación. Weisbord advierte sobre la emergencia de medios alternativos, advierte en alguna medida sobre la presencia creciente de redes sociales, advierte sobre la presencia creciente de medios independientes, advierte sobre la presencia de medios autónomos y fíjense ustedes que aquí lo que está haciendo Weisbord es identificar cómo hay una suerte de heterogeneidad de los medios de comunicación en América Latina. Entonces, ese punto de reflexión en Weisbord desde la perspectiva de la mediatización política lo lleva a unas conclusiones diferentes a las que podríamos haber tenido en los años 60. ¿Sí? Nos lleva por otro rumbo, nos lleva por otro medio. Hoy, por ejemplo, en México, uno dice, claro, TV Azteca y Televisa siguen siendo medios predominantes,
Pero sin embargo, hoy uno, ya te doy la palabra, Javi, uno hoy, por ejemplo, se encuentra un medio como Animal Político, La Silla Rota, medios regionales y alternativos, distintos escenarios de la comunicación, están las redes sociales, hay radios comunitarias pequeñas, es decir, lo que nos está intentando decir Weisbrot es, ojo, el monopolio del canal hoy no es tan evidente. ¿Sí? El monopolio del canal comunicativo hoy no es tan evidente. Cuéntanos, Javi. Ahora sí, como diría nuestro presidente, yo tenía otros datos. Según tengo entendido, ya se rió mi hermana, justamente en la lectura radica muchísimo más, o bueno, hace mención de que en México y en Latinoamérica sí se daba esta monopolización de los medios digitales. Y de hecho, esta relación se daba muy latente entre los políticos y estos medios, porque así es como relucía su monto económico. Entonces ahí sí me quedé con cara de como... Sí, está súper interesante la reflexión, Javi. A ver, lo que hay en Weisbrot, que es el segundo punto que precisamente tenía acá para señalarlo, es este. Y es que al proceso de diversificación de los sistemas mediáticos le corresponde un proceso dicotómico de control y diversificación de los medios de comunicación, ¿sí? Este es como el punto que resulta importante en tu intervención, Javi. Muchísimas gracias por hacerla. En general, lo que solemos asumir o lo que solemos pensar es que hoy sigue prevaleciendo un control irrestricto de los medios de comunicación. Pero si uno, por ejemplo, revisa los datos de la existencia de la cantidad de medios de comunicación en los años 60 comparado con la actualidad en América Latina, uno con lo que se va a encontrar primero es que ha habido una diversificación de canales. No quiere decir que los canales todos sean autónomos, ¿sí? Sin embargo, hoy ya no se restringe única y exclusivamente a la predominancia de radio y de televisión, ¿sí? Ese es como el primer punto, Javi. Radio, televisión y luego la prensa y luego las redes sociales y luego las radios comunitarias locales y luego la prensa alternativa nos hablan de un proceso de diversificación de los canales, ¿sí? Primero es diversificación de los canales. Ahora, la diversificación de los canales no quiere decir que no haya habido un monopolio o un intento de monopolio de algunos de esos canales por parte de algunos poderes políticos y económicos, ¿sí? Lo que quiere decir es que hay diversificación, pero con la diversificación viene una suerte de contraste, de tensión, de dicotomía, en donde ya no prevalece ese control tan irrestricto, tan fuerte, tan asfixiante como existía en algunos años respecto a los medios de comunicación. Entonces, hoy a la diversificación le ha correspondido esta dicotomía. Entonces, control versus diversificación. O sea, es como si estuviéramos en ¿cuál será la palabra más adecuada para que ustedes lo retengan? Es como si hubiera una especie de, ¿sí conocen el concepto o la noción de rifirrafe? Es una palabra y bueno, es que en mi país se trabaja mucho. A ver, ¿cuál será la más adecuada en México? ¿Cuál será una palabra adecuada como para hablar de confrontación, de tensión? Yo creo que un tiro. Ok, un tiro. Ok, vamos a ver. Es como si hubiese, gracias Mauro, es como si hubiese un tiro entre los medios monopólicos de comunicación y No, creo que mejor me quedo con el tiro. Entonces, es como... Nos estamos echando un volado, pues. Entonces estamos echándonos un volado, estamos echando un tiro entre los medios de comunicación, grandes, enfrentamiento, gracias Cassandra, monopólicos históricos de la comunicación versus la emergencia de otras alternativas,
¿sí? Ese es el punto, Javi. No quiere decir que mayoritariamente la población no acceda a estos medios masivos. Es decir, si ustedes se fijan, por ejemplo, cómo desarrolla Televisa toda su programación, ¿no? Siempre intenta controlar el consumo del medio de comunicación. Ustedes me imagino que han escuchado hablar del arrastre, ¿cierto? Entonces, los medios de comunicación utilizan el arrastre para llegar al noticiero o a los noticieros centrales. Ponen programas famosos o después ponen programas famosos en las horas del prime time para poder centrar y para poder jalar opinión pública. Entonces, realmente es que yo no veo televisión mexicana, pero ustedes podrían decirme, por ejemplo, que antes del noticiero central en prime time de Televisa. Supongo que utilizan novelas famosas, luego antes y después se utilizan novelas muy importantes, y así es como estructuran la programación para poder jalar opinión pública. No sé, supongo que utilizan La Rosa de Guadalupe antes del prime time y luego ponen alguna otra novela que será hoy por hoy alguna novela de narcos, no sé, alguna cosa que llame mucho la atención porque lo que les interesa es mantener a la población allí concentrada en su medio, e intentando generar opinión pública. Ellos lo hacen. Sin embargo, fíjate, Javi, que hoy podemos acceder a distintos medios de comunicación. A mí me impresiona, por ejemplo, el papel mediático que tienen las comunidades o el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. O sea, todo lo que hace el zapatismo en redes, en medios alternativos, en prensa alternativa es muy interesante y que antes no existía. Por ejemplo, les mencionaba este medio Animal Político. ¿Lo conocen, cierto? ¿Lo han visto? Sí, yo me imagino que ustedes ya a estas alturas han leído Animal Político y han visto La Silla Rota, ¿cierto? O sea, saben de qué les hablo. Hace 40 años no teníamos eso, ¿sí? Hace 50 años no lo teníamos. De hecho, Animal Político creo que no tiene más de 10 años. La Silla Rota creo que no tiene más de 10 años de existencia. Entonces, esa es la emergencia, Javi. Es como este tiro que se están echando hoy medios masivos de comunicación y otras fuentes de información. Y lo mismo sucede en América Latina en mayor o menor medida. En mayor o menor medida, por ejemplo, en Brasil han surgido, yo no sé si ustedes conocen eso, pero en Brasil hay incluso pequeñas cadenas de televisión comunitarias. Y eso ayuda a que la gente tenga otras fuentes de información. Eso no hubiese sido posible en los años 60. En Ecuador, por ejemplo, Javi, existen unos ejercicios, de pronto en alguna sesión lo vemos. En Ecuador hay redes de radio comunitarias que se llaman Chaguarurco. Y Radio Chaguarurco, al menos en el noroccidente ecuatoriano, tiene un papel muy importante, incluso a veces más importante que los medios masivos de comunicación en el Ecuador. Radio Chaburco es tan importante en Ecuador que tienen manuales de radio comunitaria. Y eso es súper impresionante, o sea, eso es una maravilla. Ir al Ecuador y ver estos procesos de las comunidades indígenas campesinas produciendo sus propios contenidos. En Argentina, por ejemplo, en Argentina los partidos políticos tienen todo un desarrollo de prensa alternativa súper interesante. O sea, los partidos socialistas, comunistas, de izquierda, tienen hoy un importante desarrollo de prensa. Está muy centrado en Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza, en las grandes capitales, pero ahí hay un desarrollo muy importante. Entonces, lo que hay es esta suerte de confrontación, ¿no? Esta suerte de tensión. Por eso, tu perspectiva es súper interesante. Hoy el monopolio sigue siendo muy fuerte. ¿Y quién va a negar la importancia de Slim, por ejemplo, en los temas de telecomunicaciones en México, de Televisa, de TV Azteca? Pero no es lo único. ¿Sí? Hoy el monopolio no quiere decir unicidad del canal. El canal se nos ha diversificado y ese es un elemento que rescata Weisbord. Los podcasts. Sí, me imagino que ustedes son asiduos consumidores de podcast. ¿Sí? ¿Sí escuchan podcast? ¿Cierto? Sí. Cuando yo era joven, hace 20 años, ojalá hubiésemos tenido acceso al podcast.
¿sí? Ojalá. Eso hubiese sido una herramienta maravillosa, pero apenas conocíamos las redes sociales, o sea, estábamos ingresando a ese dominio. Cuando yo era universitario, mm, yo ingresé a la universidad en el 2001, eh, y apenas se estaban hablando de redes sociales, apenas estábamos teniendo acceso a Internet. Sí, apenas, o sea, no teníamos acceso, el primer acceso al que tuvimos a Internet fue a correos básicos, ¿no? Había incluso una plataforma para América Latina que se llamaba Latin Mail, que ya después dejó de existir, ¿no? Antes del Facebook había Hi-Fi. Obviamente ustedes nunca accedieron a Hi-Fi porque ustedes ya son, incluso creo que muchos de ustedes ya ni siquiera manejan Facebook, ¿no? O sea, es muy poco los que hacen uso de Facebook. Yo ya no logré llegar a TikTok. Sí, ahí me disculpan. O sea, ya yo no lo logré. Ya no entiendo esa red, no logro comprenderla. Para mí es muy difícil entender TikTok. O sea, ¿ustedes creen que yo voy a emplear mi tiempo en hacer un video de TikTok? O sea, es mucha elaboración, mucha producción. Es muy difícil, para mí es muy difícil hacer un video en TikTok, pero sé que hay gente que lo hace. Imagínense poner a los abuelos de uno a utilizar TikTok. Sí, o sea, está bien difícil. Entonces, el punto con la reflexión muy interesante que nos traes, Javi, es que no necesariamente la existencia del monopolio significa hoy unicidad de canal, ¿sí? Por el contrario, asistimos a una importante diversificación del canal. Y ese es el elemento clave del análisis de la mediatización. Ese es uno de los elementos súper importantes de la mediatización. Y obviamente viene un tercer elemento aquí que es muy importante, que ya señalaban las compañeras, que es así un elemento súper determinante en el análisis que nos va a presentar nuestro autor, y es el tema de la relación entre entretenimiento y política. ¿Sí? Este es el segundo enfoque de análisis que nos está presentando nuestro autor. ¿Sí? Ese es el tercer elemento que nos posiciona nuestro autor. Y es que efectivamente, cuando ustedes miran otro tipo de televisión, otro tipo de canales, en América Latina acontece algo muy particular, y es que hay una mixtura, hay una mezcla muy particular, muy específica entre entretenimiento y política. Y es precisamente de lo que nos habla nuestro autor. Hay programas de farándula que hablan sobre los políticos, ¿sí? Y hay programas de política que hablan sobre la vida personal y privada de los actores políticos, ¿sí? Es una mezcla muy rara, que es muy particular del entretenimiento en América Latina. Entonces, si ustedes ven cualquier tipo de programa de entretenimiento, los actores políticos suelen acudir a ellos porque saben que la gente consume mucho estos programas de entretenimiento político, básicos, cualquiera que ellos sean. Los entrevistan, hablan de su vida personal, hablan de su vida íntima, hablan de con cuántas personas se casaron, sino nomás díganme cuánto se especuló acerca del matrimonio de Peña Nieto en el sexenio pasado, ¿sí? De si el matrimonio era real, de si era un matrimonio por conveniencia, de si, ¿cómo es que? Recuérdenme por favor el nombre de la esposa de Peña Nieto, yo ya no lo retengo. Paloma. Gaviota. Bueno, así era Gaviota, como esa. se conocía. Angélica. Angélica, ¿qué? Angélica Rivera. Angélica Rivera, exactamente. ¿Y quién era Angélica Rivera? Una actriz de Televisa. Exactamente. Gracias, Carla, y a los compañeros que respondieron. ¿Una actriz? ¿Sí? ¿Una actriz? Entonces, Peña Nieto, por ejemplo, destilando amor. Peña Nieto, por ejemplo, y la campaña política consideraron que era una muy buena idea
casar a Peña Nieto con esta actriz, ¿cierto? Con Angélica Rivera. No sé si le pareció buena idea a Angélica Rivera, pero en todo caso parecía un buen negocio, ¿cierto? Parecía un buen negocio, parecía una buena alternativa, un sexenio en opinión pública, posicionada. Entonces el punto de esto es como los medios de comunicación y los programas dedicados al entretenimiento hablaban sobre esta relación, había chisme, había farándula, que si los veían tomados de la mano, que si iban a cenar, que si ella en los gritos los 16 de septiembre estaba haciendo mala cara, buena cara, exactamente, Javi. Entonces había todo un debate alrededor de esto. Pero el otro punto de los medios de comunicación, ya te doy la palabra, Fabiola, el otro punto de la relación entre política y entretenimiento es que los medios de comunicación políticos y los programas políticos se dedicaban también a hablar sobre este mismo tema, sobre si era o no Angélica Rivera la persona adecuada, etcétera, 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 y se metían con el tema del entretenimiento. ¿Listo? Cuéntanos, Fabiola. Por eso, bueno, por eso el autor dice que siempre va a ir de la mano los medios de comunicación, el poder y la economía. Por lo mismo, por el entretenimiento, porque pues si bien los políticos salen por ejemplo, en las telenovelas se habla mucho de política y pues también por ejemplo, en las series también hablan mucho pues de los políticos. Estoy viendo una serie que se llama, ¿cómo se llama? La Señora Cero, y sale mucho a Peña Nieto, Señora Cero, así se llama, y sale mucho Peña Nieto. ¿Señora Cero? Acero, ajá. Señor Acero. Ah, señora No, Acero. señora. Okay. Ajá. Señora Acero. Ajá. Ok. Y, por ejemplo, ahí sacan mucho a Peña Nieto porque esos narcotraficantes se dieron en el sexenio de Peña Nieto. Hablan mucho de él, ahí podemos ver un ejemplo. En las revistas también cubren espectáculos políticos, hacen reality shows, ¿qué más? Y también hemos visto que las celebridades se han involucrado en la política. Exactamente. Fabiola, sintetizaste súper bien este punto. ¿Sí? Fíjense el debate que hubo sobre algunos influencers que utilizó el Partido Verde para la campaña política pasada. ¿Se acuerdan? Ahí hubo todo un debate, toda una discusión frente al papel de los influencers en este terreno. Entonces, fíjense ustedes que el punto que señala Westworld es como hay un puente, ¿sí? Un puente entre entretenimiento y política. ¿Sí? Y ese puente es bidireccional, está en las dos vías, ¿sí? De la política al entretenimiento y del entretenimiento a la política, las novelas, etcétera, etcétera, etcétera. En algunos países latinoamericanos, ya volvemos al ejemplo mexicano, hay muchos comediantes, por ejemplo, o personas de la farándula que se lanzan a la política. ¿Sí? Muchos. Si ustedes van a Guatemala, por ejemplo, que queda aquí futbolistas también, Elizabeth, si ustedes van a Guatemala, el presidente anterior era un cómico. ¿Sí? El presidente anterior de Guatemala se dedicaba, él era cómico, su profesión era ser cómico. Es decir, de estos tipos que tienen sus programas, aparecen en televisión haciendo chistes, burlas, etc. Y fue presidente de Guatemala. Eso les da a ustedes un ejemplo de cómo estas figuras públicas se valen de ello. Si ustedes van, lamentablemente, si van a Colombia, se van a dar cuenta que hay muchos cómicos que han llegado a la política. ¿Sí? Han habido actores de televisión que llegan a la política. ¿Va? Entonces, ese es un punto. Fíjense ustedes que en la campaña política, exactamente como señalaba aquí, creo que Itzayana,
Es más fácil que un artista se vuelva político porque ya es conocido, sí, exactamente. Sí, no faltaron las risas para nada. Entonces, si ustedes vienen acá al caso mexicano, fíjense, si uno hace un análisis de las listas políticas, de los partidos a las elecciones regionales, había toda clase de personajes. Hasta Kiko se lanzó, pensó en lanzarse a la gobernatura de Querétaro, creo, si la memoria no me falla. Villagrán intentó lanzarse a la política. O sea, lo pensó, lo llegó a considerar. Entonces, es entrelazamiento, ¿no? Es esta mancuerna, este entrecruce que hay entre uno y otro elemento. Y por supuesto, entonces aquí hay un punto central y es que nos señala nuestro autor, y es que los actores políticos son conscientes de esta realidad y se ajustan a la lógica de los medios de comunicación para poder desarrollar sus campañas políticas o poder hacer un posicionamiento de su marca. Entonces, el actor político es consciente de toda esta realidad y la utiliza indistintamente. Es decir, el actor político se vale de toda esta lógica mediática, la utiliza en su favor y se aprovecha de ella. Creo que el mejor ejemplo es Peña Nieto. Bueno, Peña Nieto y el PRI. ¿Sí? ¿Sabían que la gente en México, a un gran sector de la gente en México le gustan las novelas? Ven novelas, consumen novelas, y que los medios de comunicación son importantísimos en eso. Entonces, algún genio de su campaña política se le ocurrió, casémoslo con alguien de la farándula. Y eso hizo, lo utilizó. Se valió de la lógica mediática que impera en la vida política y se lanzó. Como señalaban algunos de ustedes, los cómicos se valen de su posición, de su exposición más bien pública y aprovechan todo ese circuito. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna aporte? ¿Alguna sugerencia? Listo. Vale. El segundo lente, fíjense que aquí estamos hablando solo del primer lente, ¿sí? Entonces, estamos así. Estamos hablando solamente de un lente. Ahora vamos a hablar del segundo. El segundo lente que utiliza nuestro autor es el análisis de tipo regional. ¿Sí? Ese es el segundo lente que utiliza nuestro autor, el lente regional. Entonces aquí ya tenemos nuestros lentes, o como diríamos en Colombia, nuestras gafas. Tenemos nuestros lentes. Tenemos de un lado mediatización y del otro lado regionalización. Estudios regionales. Ese es el punto. Un estudio regional es básicamente un análisis de las características específicas, concretas y particulares que acontecen en un territorio concreto frente a un fenómeno concreto. ¿Listo? Es cuando ustedes llegan y del conjunto del globo terráqueo, del conjunto de la humanidad, ustedes llegan y hacen una disección y llegan a una región social, sociopolítica específica. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo nuestro autor a manera de abordaje? Es que nos está diciendo, ojo, la comunicación política no se puede abordar como un todo. Si yo abordo la comunicación política como un todo, es decir, si yo abordo la comunicación política sin entender las particularidades específicas, voy a perder elementos esenciales que caracterizan a la comunicación política en una localidad específica, en un entorno concreto y en una dimensión temporal.
¿Sí? Entonces, el segundo lente de nuestro autor es decir, ojo, hay que hacer esto desde una perspectiva regional. Hay que delimitar, hay que entender las particularidades sociales, históricas, políticas, económicas y culturales de una región para entender la comunicación política. ¿Sí? Fíjense que nos está haciendo una propuesta. Nos está diciendo, ojo, antes de entender la comunicación política, tengo que entender estas 5 facetas. ¿Mm? Estos 5 elementos. Si yo no entiendo esos 5 elementos, no voy a poder comprender cuáles son las características de la comunicación política en una región en particular. Entonces, nos dice analizar condiciones sociales, políticas, económicas, culturales y de configuración de los medios de comunicación para entender cómo se configura la comunicación política. Y es un análisis regional. La perspectiva, en este caso de este autor, es decirnos, una perspectiva globalizante introduce sesgos. Por eso su opción, su apuesta es el lente regional. ¿Listo? Entonces, este ejemplo o esta lectura a mí me gustó y me parecía importante pasárselas a ustedes porque ya hemos insistido un montón en esta clase sobre el contexto, ¿cierto? Hemos hablado muchísimo sobre la importancia de analizar la comunicación política en su contexto. Uno podría, por ejemplo, hacerse un análisis de cuál es la dimensión de la comunicación política en México a partir de un enfoque regionalizado. Es una vía, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen, por ejemplo, que la comunicación política es igual en Chiapas, en el sur, que en Monterrey? No. ¿Por qué sería diferente, Fabiola, la comunicación política en Chiapas que en Monterrey? O en el Pues norte de porque hay México. diversas. Hay- Pues es que, o sea, primero, la gente es muy diferente. Por ejemplo, las formas de pensar igual muy diferentes, la cultura muy diferente. Entonces, o sea, los medios igual pues, suelen ser muy diferentes, ¿no? Exactamente. Ujú, exactamente. Entonces, fíjense ustedes que si uno quisiera ver un punto de contraste entre la comunicación política en el sur y en el norte, es que en el sur pareciera haber una mucha mayor predominancia de comunidades indígenas, ¿cierto? En el norte existen, pero la predominancia, su papel y su lugar no es tan preponderante como en el sur de México. Entonces, ese elemento ya introduce un factor diferenciador, ¿sí? Si yo quisiera hacer un análisis regional en el sur de estados parecidos, ¿ustedes qué estados escogerían, por ejemplo, para hacer un análisis de la comunicación política? ¿Qué estados en el sur de México se parecen un poco más? Yo diría que Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Oaxaca, Tabasco, Chiapas. Aquí Tzayana dice Chiapas y Tabasco. ¿Cuál otro? Ani, que hoy no has opinado mucho. ¿Qué estados escogerías tú? Perdón, profesor, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Qué estados escogerías en el sur de México que tengan características similares para hacer un análisis de la comunicación política? No sé si ya han mencionado Chiapas, pero yo creo que escogería, bueno, si no ha sido mencionado, escogería Chiapas. Yo creo que un tanto Yucatán y Quintana Roo me parecería. Ok, súper bien, súper bien. ¿Y en el norte, Ani? En el norte yo creo que elegiría a, ¿cómo se llama? Chihuahua, Ujú, Sinaloa ujú. y Baja California. Ok, súper. Fíjense, bueno, cuéntanos por qué, Ani, ¿cuáles serían las características comunes que comparten estos estados? Creo que Ani se nos quedó congelada. Creo que tiene un problema de internet. A ver, mm,
Alguien levantó la manito acá, pero... Yo. Era yo Dale, por... Luis Raúl. Perdón. Bueno, más que nada se conoce por así que los estados del norte, pues obviamente que aparte por la zona, también políticamente se conoce porque son algunos de los lugares más, no se podría decir peligrosos, por, como usted dice, del narcotráfico, y otro aspecto, pues es mucho su cultura, es muy parecida, por ejemplo, en la forma de hablar, son muy, muy concurrentes en sus palabras. Ujú. Ok, Y en su vestimenta también, muchos de ellos tienen una vestimenta muy, se podría decir muy ligera. ok, súper, muchísimas gracias. Entonces, fíjate que, o fíjense más bien, que lo que está haciendo nuestro autor es identificar, dice que por su cercanía a la frontera, sí, muchas gracias Cassandra, ese es un elemento muy importante. Fíjense ustedes que aquí el elemento nodal de esto es señalar cómo las características comunes, las características regionales son un factor fundamental para hacer cualquier análisis de comunicación política. Y entonces la conclusión básica de nuestro autor, que la vamos a colocar acá, es el análisis de Latinoamérica, en este caso, es fundamental por cosas que ustedes ya mencionaron y ya señalaron. Hay una historia política parecida, principios de mercado similares y una intervención discrecional y fuerte del gobierno en los asuntos de la vida política regional. Entonces, lo que nos está diciendo nuestro autor es que esa es la importancia de analizar América Latina, porque están esos tres elementos transversales: intervención política, intervención de orden económico y una historia política parecida. Entonces, ahí es donde nos señala golpes de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Entonces, fíjense que el análisis de la mediatización, o desde la perspectiva de la mediatización más el análisis regional, nos trae un enfoque, ¿sí? Un enfoque analítico concreto, un enfoque analítico particular. Entonces, nos señala unas tendencias, parte de la predominancia de los medios de comunicación, de la inserción de los medios de comunicación en la política y cómo la política es usada en ese transcurso, en esa configuración específica, ¿va? Y después nos dice, ojo, hay que analizarlo desde un punto de vista regional. ¿Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios hasta este punto? Ninguna, profe. Todo está bien, está clarísimo a qué hace referencia. Listo, todo en orden. Va, entonces, vamos a pasar a nuestra... Fíjense, hemos visto tres enfoques, ¿sí? Una pirámide, un enfoque clásico y un enfoque de mediatización más regionalización. Tres enfoques hemos visto hasta el momento. Insisto, cualquiera de ellos es útil, ¿sí? Cualquiera de ellos puede servir para los propósitos de nuestros análisis, ¿sí? Cualquiera de ellos resulta en extremo útil para podernos acercar a los fenómenos que estamos analizando, ¿va? Entonces, vamos a pasar ahora a la lectura que había para el día de hoy. Entonces, la lectura que había para el día de hoy nos va a poner ante la presencia de 5 enfoques teóricos básicos que vamos a ir desarrollando. Y esos enfoques teóricos son de utilidad desde la siguiente perspectiva, y es que nos posicionan ante un campo grande, ante un campo heterogéneo de la comunicación política. ¿Listo? Hay un elemento nodal en esos enfoques, hay una pregunta sustantiva en esos enfoques, en esos abordajes.
y está muy relacionado con el video que veíamos al inicio de la clase de hoy. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la pregunta de la que partía el video que vimos el día de hoy? ¿Cuál es su gran interrogante? ¿Cuál es su preocupación principal? A ver, ¿quién tenemos acá? Bri. Brisa, ¿estás por ahí? Sí, profe, buenas tardes. Hola, Brisa. Cuéntanos, ¿alcanzaste a ver el video? El alcanzar al principio nos explicaba cómo TikTok ha llegado, como quien dice, a la nueva sociedad. Lo que ahorita usted estaba comentando, que antes no teníamos como que esas redes sociales. También para nosotros ha sido como que algo nuevo porque pues es pues sí, es una red social que acaba de surgir. Yo creo que Facebook, Instagram, todo eso es más viejo. Entonces, como que se puede decir que el objetivo principal del video era como que enseñarnos cómo utilizar TikTok y cómo es que ha llegado a la sociedad y cómo es que la ha cambiado. Y más pues ahorita en esta pandemia que pues yo creo que muchas personas lo han utilizado como forma de entretenimiento, al no poder salir y todo eso. Entonces yo creo que empezó a tener más popularidad en la pandemia. Ok, súper. Muchísimas gracias, Bri. Aquí me estaban levantando la mano. Es que Mauro, ¿sabes qué pasa? Que a veces no los veo porque como tengo fijado el video, me excluye algunas imágenes. Entonces, cuando quieran pedir la mano, levántenla aquí o por medio del chat, porque si no, no puedo ver porque como se fija el video, se excluyen algunas imágenes. Entonces, vamos con Cassandra y luego con Mauro. Cassandra. Bueno, de lo que estamos hablando sobre la política, yo creo que más que nada se dirigía a cómo este cambio, bueno, a la nueva aplicación que es TikTok, puede haber un cambio mediático a partir de la política, ¿no? Si bien estaba refiriendo que a partir de los gobiernos, y así por ejemplo que son las militares, marina y todo eso, hay una repercusión a poder adquirir integrantes a que se unan a ellos, ¿no? De igual manera, considero que el video trataba de ver que este medio se está propagando y por este mismo los medios políticos pueden llegar a generar una tanta acción y reacción a la sociedad. Ok, súper. Muy bien, Cassandra. Mauro, cuéntanos y luego va Luis Raúl. Mauro. Es que también decía como que cómo se incursionan los políticos en las redes sociales para atraer a más público. Eso era lo que también faltó. Sí, Y ya súper, eso. Mauro. Muy bien, muchas gracias. Luis Raúl. Yo Luis creo que la Raúl. preocupación que tenía la muchacha, perdón que interrumpa, era más bien si podía, por ejemplo, en España entrar de manera correcta la publicidad política dentro de TikTok. La preocupación que tenía era si se iba a hacer tan bien como, por ejemplo, lo estaban haciendo otros países que les había funcionado. Siento que ella consideraba que no tenían como las habilidades todavía que correspondientes para empezar a ser tan mediático un movimiento político. Súper, súper, muy bien. Fíjense entonces que aquí la preocupación que hay de fondo es sobre el impacto de TikTok en las campañas, ¿cierto? O sea, la preocupación central de esta reflexión, de este video, que no sé si les gustó, a mí me pareció un video ahí chévere. Yo sé que ustedes están así súper acostumbrados al influencer youtuber que habla de cualquier otra cosa menos de política. Pero me pareció un buen video para que lo pudiéramos abordar. Y es que la preocupación central es el impacto, ¿sí? El impacto de TikTok en la campaña política. Ese es su centro de reflexión, su centro de cuestionamiento, su pregunta nodal. ¿Va? Eso es por lo que está preocupado hoy o en este video esta chica que está hablando sobre TikTok y la comunicación política. Se los quería poner porque justamente, una de las preocupaciones centrales de
de la teoría o de las teorías de la comunicación política es sobre el impacto de los medios de comunicación, cualquiera que estos sean, en la comunicación política. ¿Sí? Hay una reflexión nodal, una reflexión fundamental, central, en donde se intenta explicar cómo se configura este impacto. Entonces, dado que esa es la reflexión nodal, vamos a intentar ir diferenciando cada uno. Entonces, las distintas teorías o lo que nos presenta nuestro autor para el día de hoy es que hay una reflexión central, ¿sí? Sobre el impacto. Esa es una pregunta. ¿Los medios de comunicación impactan o no impactan a la comunicación política? ¿Sí? Esa es una pregunta ahí nodal y central del texto. Entonces, ahí están viendo el tablero interactivo. No, Problema en la manera como se está. A ver, volvemos a. Creo que ya se ve. Ya se ve. Listo. Va. Entonces, les decía, las teorías sobre la comunicación se dividen entre aquellas, o más bien la propuesta analítica del autor es que las teorías de la comunicación se dividen entre aquellas que consideran que sí hay un impacto de los medios de comunicación en la comunicación política y en la vida política de un territorio versus aquellos quienes consideran que no. Sí, ese es un elemento así central de enfoque, de análisis que nos está planteando el autor para el día de hoy. Entonces, nos está diciendo que por un lado hay teorías que afirman efectivamente que sí hay un impacto, y por el otro lado entonces nos está diciendo que hay un conjunto de teorías que afirman que no, que no es cierto, que no es real, que son inventos, incluso los medios de comunicación. Entonces nos dice, por un lado, sí hay impacto, y otras teorías que nos dicen definitivamente eso no es cierto. Entonces, encontramos un primer abordaje que se trabajó más o menos hasta los años 50 o 60, en donde se nos afirmaba y se nos decía que los medios de comunicación eran determinantes. ¿Sí? Determinantes en la comunicación política. Y entonces aparece un modelo, aparece un enfoque, un primer enfoque analítico que se le dio el nombre de teoría de la propaganda. Entonces, la teoría de la propaganda tenía amarrados básicamente tres supuestos, tres elementos nodales ahí que es importante tener en cuenta, que incluso en muchas ocasiones cuando yo les he leído algunos de sus textos, ustedes están partiendo de este supuesto que es muy discutible y que es muy rebatible en el último periodo. El primero de ellos es considerar al actor como un actor pasivo. ¿Sí? Entonces, muchas teorías consideran, o más bien estas teorías de la propaganda, consideran al público, al receptor,
a la audiencia como un actor pasivo, como un actor manipulable, como un actor que se puede controlar. ¿Sí? Entonces, parten de ese gran supuesto. Por eso se habla de la aguja hipodérmica o la bala mágica. ¿Sí? En alguna clase, si mi memoria no me falla, Carlos lo había señalado y aquí volvemos a retomarlo. Entonces, la, la aguja hipodérmica o la bala mágica supone que yo puedo llegar básicamente con una agujita, con una inyección e insertarle al público, a la audiencia política, las ideas que yo quiero que ellas tengan alrededor de un fenómeno en particular. ¿Sí? Entonces es como si llegaran a mí y me inyectaran lo que tengo que pensar. Entonces, lo que me está diciendo básicamente es que la comunicación política a través de los medios masivos de comunicación es como si yo utilizara una inyección. Le puse un chip a alguien, prum, acá en el cuello y ya, copia todo lo que yo le estoy diciendo, hace todo lo que yo le estoy diciendo y se mueve y se moviliza alrededor de todo lo que yo le estoy diciendo y planteando. Por eso se denomina aguja hipodérmica. Es como si le inyectaran algo a alguien e inmediatamente la persona hace todo lo que le estoy diciendo. Estas teorías hasta los años, dime, Fabiola. Iba a decir que aquí es donde sale el concepto de estímulo y respuesta, que es donde se le inyecta algo, por así decirlo, se le inyecta algo al receptor y los medios esperan una respuesta de la persona. Exactamente, súper, Fabiola. Ahorita ya en un momentito vamos a mirar qué es el tema del estímulo-respuesta para abordarlo. Muchísimas gracias. Pero ya lo citamos hacia adelante. El punto, obviamente, del segundo supuesto o el segundo elemento básico de este conjunto de teorías es considerar que los medios de comunicación son poderosos o tienen la capacidad de controlarlo todo. ¿Sí? Ese es el segundo gran supuesto sobre el que descansa la teoría de la propaganda, porque lo que nos está diciendo es que los medios de comunicación tienen el control omnímodo y absoluto de lo que sucede, de cómo la gente piensa, de movilizar a la gente en función de sus intereses y de sus contenidos, de controlar las ideas de la gente, de manipular. ¿Sí? Son como 4 elementos ahí básicos y nodales que giran sobre la teoría de la propaganda. Entonces, lo que básicamente nos está diciendo la teoría de la propaganda es todo aquello que los medios de comunicación dicen, es todo aquello que la población hace. ¿Sí? Eso es lo que nos están diciendo. Eso es lo que nos están advirtiendo. Todo lo que los medios de comunicación dicen y todo lo que un político dice es lo que la población hace. Entonces, los políticos se valen de esta inyección de contenido en la cabeza de la gente y la gente lo hace sin chistar, sin mediar palabra, sin oponerse. Es un poco, traída la analogía, es un poco como una especie de Matrix, ¿no? Entonces es como si los medios de comunicación nos enceguecieran, nos pusieran un marco ahí, una televisión sobre nuestros ojos, de las cuales no podemos escapar, no podemos salir. ¿Sí? Guardada la analogía. Me imagino que sí han visto Matrix, ¿o no? ¿Sí? Algunos les veo con caras como esa película viejísima, que no, sí, eso es de la década pasada, qué terrible, una película vieja, ¿cómo vamos a ver la prehistoria del cine en estas alturas de la vida, nosotras tan jóvenes? Entonces, si han visto Matrix, saben a qué hago referencia. Entonces, es una manipulación total y total control, ¿sí? Total control de lo que decimos, hacemos y pensamos. Y esa era una teoría de los años 40, vigilancia, concordancia y limitación. Sí, exactamente, Cassandra. Es esa la capacidad que tienen los medios de comunicación, vigilar lo que se dice, lo que se hace
cómo se hace y limitar el actuar o la acción de la población. Por eso estas teorías parten, ya te doy la palabra, Fabiola, parten de que entre estos dos ahí es más bien una relación de manipulación. Cuéntanos, Fabiola. Ahorita que dijo de vigilar, me llegó a la mente, siempre saco este libro a la mente, pero es que se lo juro, es mi favorito. Hay un libro que se llama 1984, que es de George Orwell, algo así. Sí, Ajá. Orwell. Es muy bueno para lo que te explican, ¿no? Sí, Porque... Cuéntanos. Ajá. Bueno, es que, o sea, yo siempre digo que es muy bueno porque la trama trata sobre que el gobierno vigila a las personas y se me vienen a la mente los medios de comunicación. Sí, exactamente. Eso que tú estás diciendo es un súper ejemplo. Muchas gracias, Fabiola. Hay un libro y hay una película. ¿Te gusta la película? La película no la he visto, pero el Ah, libro ok. sí lo he leído. Va, es un súper ejemplo que nos ha traído Fabiola. Muchísimas gracias. Efectivamente, George Orwell elaboró un libro súper ilustrativo en donde lo que nos intenta decir Orwell es cómo funciona la sociedad de masas. ¿Sí? Ese es su fundamento, la sociedad de masas. Por eso acá el autor, la audiencia se considera un actor pasivo. Un actor que básicamente dice lo que los medios de comunicación ofrecen. Y 1984 es una súper referencia, es un libro muy interesante, en algunos pasajes un poco denso, pero que ayuda a entender, a interpretar la sociedad capitalista controlada, manipulada, conformada por los medios de comunicación y por los poderes políticos y económicos. ¿Sí? Es una maravilla de texto, casi que en el mundo contemporáneo es un clásico para entender la sociedad contemporánea actual y obviamente la sociedad ya llegando, la sociedad global llegando al punto o al término de la Guerra Fría. ¿Sí? Hay una película, a mí la película no me gusta tanto, pero si quieren verla está muy interesante. Y hay otro texto de Orwell que se llama, a ver si me acuerdo, lo voy a googlear acá rapidísimo, Rebelión en la Granja, que también se las recomiendo mucho porque tiene una temática parecida. ¿Este lo has visto, Fabiola? ¿O lo has leído, Rebelión en la Granja? Sí, vi la película e igual está muy interesante. De hecho, creo que la vimos en primer semestre y yo la había visto en la prepa. Está muy buena. Ok, ¿alguien más ha visto Rebelión en la Granja? Ajá, Cassandra dice que ya lo leyeron, súper, Cassandra. Entonces, este elemento analítico fundamental de Rebelión en la Granja o 1984, Rebelión en la Granja también tiene una película que se echa con animales, es súper interesante, es una producción muy, muy importante, tal vez de los últimos 25 o 30 años, que ayudan a interpretar la sociedad contemporánea. Entonces, sí, como bien señalas, Fabiola, Orwell nos transmite esta idea de que hay un actor pasivo, hay unas masas, el concepto de masas, de hecho, en el sentido ya más moderno, más contemporáneo, no como se trabajaba en el siglo XIX, procede de esta perspectiva de que la gente no tenía mayor capacidad de decisión, de acción, de pensamiento, y entonces va a estar configurada alrededor de este elemento fundamental que se llama control y manipulación. Cuéntanos, Oma. Lo siento, me salí, pero bueno, es que me acordé de una película que también creo que, no me acuerdo si la vimos aquí o la vi yo aparte, pero se llama La Ola y tal vez puede servirnos con lo de la aguja hipodérmica, porque el profesor pues empieza a meterles pues sí, ideas nazis, conspiratorias y todo a sus alumnos. Era solo un experimento, pero a final de cuentas ahí se pudo ver cómo es que sí, el hecho de que te inyecten una información puede desencadenar ciertas acciones en la población.
Ahí la estamos viendo en un salón de clases, pero pues a grandes rasgos a una población o ya a un país completo es algo más, pues más fuerte. Ajá. Súper, muchísimas gracias, Oma, por la referencia. Sí, creo que está en Netflix, ¿me corriges? Ahorita o estuvo un tiempo en La verdad, Netflix. ya no, hace mucho que la vi, pero ya no la he vuelto a ver, pero me acuerdo ahorita. Creo, si no estoy mal, estuvo o está en Netflix. Sí, es un muy buen ejemplo valga la redundancia, para ejemplificar cómo es que es este tema de la aguja hipodérmica, ¿no? Es como si inyectaras un pensamiento y la gente mágicamente va a pensar lo que el medio de comunicación le está transmitiendo. Y esto nos lleva al tercer supuesto fuerte que subyace en este tipo de teorías, y es que consideran, recuerden ustedes que la base fundamental de toda esta reflexión es siempre la persuasión. ¿Sí? Recuerden ustedes que de lo que hemos hablado hasta el cansancio en esta clase es que la comunicación política es persuasión. ¿Cierto? Pues este tipo de enfoques consideraban que a través de los medios de comunicación, la persuasión política es siempre efectiva. ¿Sí? Comunicación política, es como la siguiente ecuación: comunicación política más medios de comunicación igual a persuasión siempre efectiva. ¿Sí? Ese es el supuesto que subyace sobre la teoría de la propaganda. Es señalar que detrás de todo esto, detrás de todos estos elementos, la persuasión siempre será efectiva. ¿Ok? Siempre será efectiva y no hay manera de que las personas se salgan de ello. Y obviamente llegamos al punto que nos señalaba Fabiola hace un ratito, y es que detrás de esto subyace un esquema analítico que procedía de la psicología conductista de los años 60, o más bien de los años 40 y 50, en donde se nos va a decir y se nos va a señalar que detrás de todo esto está la noción de el estímulo-respuesta. ¿Sí? Es decir, yo estimulo a la población, obtengo una respuesta efectiva y luego refuerzo esa respuesta para hacer una suerte de bucle, ¿no? Yo estimulo a la gente a través de un discurso bonito, de unos medios de comunicación, para obtener una respuesta a mi favor. Y esa respuesta yo la fortalezco para poder fortalecer mi posicionamiento en un entorno social, político, económico en específico. Entonces, el primer enfoque teórico que estamos viendo es en propiedad es la teoría de la propaganda. El estímulo-respuesta, imagínense ustedes que tienen una mascota. Creo que la mayoría tienen mascota, ¿no? Por ahí hace un ratito vi a Ani con su perrito. El estímulo-respuesta es lo que uno hace con sus mascotas. Es básicamente lo que uno hace con su mascota. Entonces, si, por ejemplo, supongamos que ustedes le enseñan al perro a sentarse. Entonces, ustedes insisten, insisten, insisten y condicionan al perro con una palabra, ¿no? Sí, sentado. Hay algunas personas que utilizan palabras en alemán para hacer que el perro se siente. Entonces, ustedes van enseñándole, obligando al perro a que se siente, ¿cierto? U obligando al perro a que dé la mano o que dé la pata, ¿cierto? Entonces, insisten, insisten, insisten desde que son cachorros en que les den la pata. ¿Ustedes cómo estimulan al perro? Estimulan al perro con una orden, que casi siempre es una orden verbal. En algunas ocasiones la forma de entrenar a los perros es con comandos con la mano o con sonidos en específico. Hay entrenamientos más extremos que los enseñan a través de la violencia y del uso de la fuerza, entonces los golpean, ¿no? O les muestran una regla. Ya vamos a lo del premio, Itzayana. Es que el premio es el reforzamiento de la conducta.
¿sí? El premio es reforzar la conducta. El premio no es el estímulo, tú lo has enseñado, lo has acostumbrado desde distintas formas, ¿no? Ese es el estímulo. ¿Mm? La respuesta es que el perro se sienta y el premio es el refuerzo de la conducta, ¿sí? El premio es la galletita, cuando le das una galleta o cuando le das un jueguito, es reforzar, ¿no? Lo que estás haciendo es reforzar la conducta. Por eso les decía yo al comienzo, es como un bucle. Entonces, estimulas, obtienes una respuesta y refuerzas. Y refuerzas para darle un círculo, para que el perro ya luego se acostumbre a ese tipo de comportamiento y de órdenes. Obviamente, cuando ustedes no le dan la galleta es porque el perro no ha cumplido satisfactoriamente con la orden y entonces vuelve otra vez a empezar el ciclo. Pues bien, de lo que se trata este enfoque teórico es de decir que la comunicación política es una suerte de estímulo-respuesta. Entonces, yo estimulo a la persona a través de un mensaje, obtengo una respuesta a través de la persuasión y luego yo estimulo nuevamente o le doy un premio a la persona para reforzar la conducta. ¿Sí? Entonces, todo el supuesto analítico detrás de esto es que esa es la efectividad de la comunicación política, estimular, obtener respuesta y reforzar esa conducta. ¿Sí? Obviamente el último vuelve al comienzo. Entonces, imagínense ustedes que lo que nos decían en los 60 es que la población es fácilmente, la puedo persuadir, ¿no? Le prometo un montón de cosas, obtengo el voto, refuerzo su conducta a través del populismo, ¿sí? O a través de favores estatales para que la gente vuelva a votar por mí o mi partido. Ese es el enfoque que hay detrás, ¿sí? Ese es el elemento de análisis. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda de este enfoque? Profesor, todo bien. Ok, va. Yo espero que haya quedado muy claro. Fíjense que hasta el día de hoy hemos visto 3 o 4 enfoques analíticos. La pirámide, el enfoque clásico de la comunicación, la mediatización y este enfoque de la propaganda. ¿Sí? 4 enfoques. Ustedes decidirán cuál les parece mejor. Ahí están dispuestos. Quiero aprovechar los últimos minutitos que tengo para hablar de... esto lo vamos a seguir trabajando en nuestra próxima sesión. Quiero aprovechar los últimos minutitos para hablar del trabajo final. Entonces, el trabajo final, recuerden ustedes que les he insistido, es un trabajo de análisis sobre un fenómeno concreto, específico de la comunicación política, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio era delimitar. Delimitar en el campo de las ciencias, de cualquier ciencia, sociales, humanas, de las ciencias duras como la química o la física, es que yo parto de un universo enorme de fenómenos y voy delimitando, voy acotando, voy restringiendo mi espacio de análisis. ¿Sí? Esa es la delimitación, eso es delimitar, es agarrar un entorno enorme, grandísimo, y entonces lo que voy haciendo es acotando, acotando, acotando la unidad de estudio a su mínima expresión. Y hay 2 vías, hay 2 herramientas. Esto ustedes ya debieron haberlo visto en metodología. Ustedes vieron metodología creo que en segundo, ¿no? En segundo o en primero. Hay 2 formas de acotar un fenómeno de estudio. El primero, temporal, y el segundo, espacial. ¿Sí? Es como si ustedes fueran cerrando una puerta, bla, 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 la van cerrando hasta que obtienen una unidad de estudio más pequeña y más manejable. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, creo que con la mayoría lo hice, cuando les digo a ustedes hay que acotar más, es porque les estoy diciendo, acoten temporalmente el estudio, es decir, restrínjanlo mucho más y restrínjanlo mucho más en el terreno territorial.
¿sí? Algunos compañeros, por ejemplo, me hablaron de, vamos a analizar el papel de los medios de comunicación en las campañas políticas. Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿eso es así de pequeño o así de grande? ¿Les doy Pues más? es un tema bastante amplio. Es muy grande. Es demasiado. Ajá, exactamente, es demasiado. Si ustedes me hablan de los medios de comunicación y las campañas políticas, eso da para 3 tesis de doctorado. ¿Sí? Mínimo, mínimo. Exactamente, Cassandra no sintetiza. Entonces, yo les decía, por eso en algunas observaciones, quienes quieran trabajar medios de comunicación y campañas políticas, hay que acotar, 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 hasta que tenga una unidad de estudio temporal y espacial más concreta. Entonces, por eso les decía, los medios de comunicación y la última campaña presidencial en México. ¿Sí? Los medios de comunicación y la última campaña electoral a los medios regionales o para escaños regionales, por ejemplo, en Ciudad de México. Lo pueden restringir si ustedes desean a la campaña electoral en una alcaldía en específico. ¿Sí? No una colonia ya sería excesivo, pero en una alcaldía está bien, en Ciudad de México está bien, en otro estado está bien. Ese es un ejemplo. Otros compañeros y compañeras me decían, queremos analizar los medios de comunicación y los movimientos feministas. ¿Eso es así de grande o es así de pequeño? Exactamente. Es Grande. enorme, excesivo. Ajá. Entonces, es los medios de comunicación y un movimiento feminista en un lugar en particular. Puede ser, por ejemplo, el movimiento de mujeres en pro del aborto en los últimos 2 años. Entonces, yo agarro un fenómeno, lo voy reduciendo. O puede ser, si ustedes quieren y desean, el movimiento de mujeres en contra del aborto en el último periodo en México. ¿Sí? Es una opción, Javi, o sea, cualquiera cabe. Entonces yo voy reduciendo, reduciendo, reduciendo y obtengo un fenómeno particular. Algunos me decían, los medios de comunicación y Ayotzinapa. Ayotzinapa ocurrió en 2014, o sea, es una cosa así de enorme. Entonces yo por eso les decía, hay que acotar, 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 hasta encontrar, ya anda apartado. Hay que acotar, acotar, acotar. Puede ser cómo se refiere a Ayotzinapa en 2014, en 2018, en 2020, a partir del hallazgo de 2 de los cuerpos de las personas que aún permanecen desaparecidas, ¿sí? Entonces es acotar, acotar, acotar hasta encontrar una unidad más pequeña. Y lo último que les quiero señalar, yo sé que ustedes quieren hacer transversales algunos temas y eso está muy bien, que en varias materias trabajen distintos tipos de un mismo tema, está muy bien, eso es genial, ojalá lleguemos a ese punto. Pero cuidado, no se trata de que me van a entregar a mí el mismo trabajo idéntico sin modificarle una coma que el que van a entregar en otra de sus materias. ¿Sí? No es igual. O sea, hay que tomar el mismo tema para hacer un uso racional de los esfuerzos, pero no se trata de presentar el mismo trabajo. Sus otros profesores no les van a aceptar que les entreguen un trabajo de comunicación política, ¿cierto? Estrictamente de comunicación política. Pues algunos compañeros y compañeras escogieron temas de economía y me lo presentaron exactamente igual. Y entonces yo por eso les hacía la observación, está bien que trabajen un tema económico, solo que me tienen que demostrar por qué es un tema de comunicación política, ¿sí? O un tema político. Entonces yo les decía, ok, si quieren trabajar temas de economía, un tema que entrecruza economía y política es la corrupción. Ese es un ejemplo, ¿sí? Y no toda la corrupción, pueden hablar de un caso en particular, este caso de Lozoya, ¿sí? El caso de Lozoya es un ejemplo de corrupción, economía y política, ¿vale? Finalmente, si ustedes necesitan una asesoría en particular, no duden en escribirme. Aquí les voy a dejar mi número de WhatsApp
es única y exclusivamente para fines académicos y profesionales, ¿listo? Si necesitan dinero, no me escriban porque no tengo, entonces no hagan ningún esfuerzo en buscar un apoyo económico, pero para cualquier otro tipo de situación, sí, si necesitan una cita para ajustar más el tema, no duden en decírmelo, ¿vale? Ya ustedes tienen su clase su próxima clase a continuación. Les agradezco mucho. Cortamos acá. Si necesitan alguna cuestión, no duden en decírmela, ¿vale? Cuídense mucho, que tengan una hermosa tarde y un resto de semana maravilloso. Si necesitan cualquier cosa, no duden en escribirme a través de el Meet, del Classroom, del correo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Cuídense mucho, que estén muy bien.